Hola, hola, hola. Hola, Hola ¿qué amigos, tal? ¿Cómo andan? ¿cómo andan todos ahí? ¿Cómo Bueno, están? acá nosotros súper contentos, un jueves más, acá compartiendo con todos los que tengan ganas de acompañarnos en estos vivos en los que hablamos de bioexistencia consciente, de nuestra vida, de lo que hacemos, de los que amamos hacer. Hola, hola Pame, ahí Ahí está está nuestra invitada nuestra querida hoy. invitada Un de ser hoy, hermoso, maravilloso. hermoso ser que viene, un ser y medio, ¿no? Porque viene acompañada, viene con premio, Viene con premio. qué Qué fantástico. lindo, qué lindo. Bueno, ahora le vamos a dar entrada, entonces les presentamos a esta invitada maravillosa, a esta consultora certificada que nos va a contar un poco de su vida, de su proceso, de cómo vive con esto de bioexistir. Y bueno, ya le vamos a dar entrada. A ver, acá estás, Pame. A ver si te llega ahí. A ver, Pamela, si nos podemos ver, porque a veces no nos vemos unos con otros. Ahí estás, está al revés la cámara. Ah, sí. Hola. Amigos, Hola, ¿cómo están? Pam, hermosa. ¿Cómo andás, Pam? Ay, ahora no los veo, recién los estaba viendo perfecto. ¿En serio? Pará, entonces haz una cosa, salí y volví a entrar, a ver, Dale, porque si nos veías, a ver, pero nos Claro, veías cuando no estabas con nosotros. claro. Ah, A bueno, ver, probemos y probemos. si no, habrá que seguir Listo. así. A Listo. ver. Ahí está. Ahí me mandó la solicitud de nuevo. A ver, Pame, si ahora nos ves. Acá estamos los dos esperándote. hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Nos ves Ay, ahí? ay, no los veo, no, no Ay, ustedes ¿Ustedes me ven a mí? Sí, sí, te Bueno, vemos perfecto. bueno, no sí, importa, está bien. a veces pasa eso. No te Sí, preocupes. a ver si, La gente nos va a ver. Los que estén ahora y los que estén después nos van a ver igual. Así que bueno, nada, lo único que bueno, a veces como no nos vemos, por ahí nos pisamos un poco con la conversación, pero no pasa nada, ¿sí? sí, Eh, ahí estoy viendo, bienvenida, Pame, sí, bienvenida, bienvenida a ay, este espacio que, que llamamos gracias. que llamamos el camino hacia adentro, porque es lo que hacemos todos los días como consultantes, como consultores, y Y bueno, la forma de vivir, ¿no? la Esta hermosa forma de vivir que es elegimos, ¿no? exacto. Y que Hermoso, creamos cada día. Así que qué bueno, hermoso. Pam, este es tu espacio, es tu Bueno, lugar. Sabemos que estás viviendo una etapa especial y Hermoso. maravillosa, así que contanos un poquito lo que tengas ganas de contarnos con respecto a esto de ser mamá ay, sí, prontamente. Y, ¡Qué emoción! y cómo llegaste, ¿no? Cómo llegaste a conocer un buenísimo. amor, Bueno, tu camino. primero gracias por este espacio. Ahí estaba abriendo el Instagram web para poder verlos. Me parece que está un poco en delay, Ah, pero por lo menos sí, los veo. pero nos ves. Eh, Está bien. así que por ahí miro un poquito para allá y los veo. Muy Bueno, bien. gracias por esta invitación, por este espacio que en realidad fue hace un tiempo y bueno, después tuvimos que reprogramar la fecha. Gracias por la paciencia y por el tiempo. Es un honor para mí compartir con ustedes, que saben que los quiero mucho, que qué lindo tenerlos en este camino, ¿no? Como colegas, como que nos acompañamos todos, para mí es un honor. Así que gracias a todos ahí los que se van sumando. Y Sí, bueno, muy feliz. dale. Ahí está Alejandro. Ay, hola, Ale, sí. Bueno, muy feliz acá en esta nueva identidad, como decían ustedes. Ujú. Me encantó cuando empezaron que decían una PAME y medio, Claro, porque sí, acá estamos, sí. qué Eh, lindo, Pam. ¿En qué mes estás de gestación de Rafael? estoy ya casi los 5 meses, sí, Mm, Qué lindo. sí. pasa rápido. Sí,
Muy rápido. Disfrutando a pleno este momento y la verdad que, bueno, como siempre digo, lo maravilloso de poder vivirlo en este estado, ¿no? En conciencia. Sí. Eso para mí es un tesoro, un premio, un privilegio realmente Ujú. que ahora entiendo tantas cosas, ¿no? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué es ahora? Porque, bueno, vengo transitando mucho camino para llegar a, a la maternidad, ¿no? Sanando en mí. Y bueno, lo estoy logrando y estoy muy emocionada y muy feliz Qué lindo. de poder vivirlo así, en esta conciencia. Es- eh, son sí, bebés, son bebés que ya vienen con mucho sanado dentro o sea, vienen con un propósito, obviamente se van a encontrar con cosas porque para eso llegan a la tierra también, ¿no? Pero vos como mamá, con todo tu trabajo, con todo lo que venís haciendo, que los que te conocemos sabemos el tiempo que hace que estás ahí, buscando dentro tuyo, sacando todo lo que duele, ¿no? Y bebé, Rafael, ¿verdad? Se llama. Rafael, Eh, Rafael viene con su camino mucho más allanado, ¿no? Ya es un bebé consciente, vamos a decir, porque Y sí, además se en, nota después, y ¿eh? en esto, y en esto del camino, ¿no? Hoy estaba pensando en este encuentro y justo miraba que es el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? ay, qué Y lindo, digo, y esa semillita, ¿no? Que está sí, creciendo en ese ambiente que uno mismo en esta conciencia lo libera de un montón de cosas, ¿no? Es maravilloso, ay, ¿no? sí, 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 porque uno, o por lo menos yo lo vivo así, ¿no? Todo el tiempo, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo, es como que estoy conectada con este bebé desde otro lugar, ¿no? Bueno, mi historia es un poco que desde los 20 años más o menos que yo quiero ser mamá, hoy tengo 39 recién cumplido, Qué sí, divino, Recién, qué divino esto que te escuche la gente, qué divino sí, que alguien que está ahí con esa preocupación, con esa cosa de no poder sí, lograrlo, te escuche. Es sí. maravilloso, contanos. Sí, se puede, se puede. Y bueno, en ese momento yo no tenía idea, ¿no? De todas las cosas que había en mi historia, que había en mi vida. Por supuesto que cuando encuentro este camino maravilloso de conciencia que es Humano Puente, empecé a darme cuenta que yo tenía una infertilidad de las que se llaman infertilidad oculta, ¿sí? Porque si bien nunca tuve un problema físico, eh, me he creado un montón de años de mi vida situaciones que me desviaban del camino de la maternidad, de la familia, ¿no? De poder tener una pareja estable, bueno, todas esas cuestiones que hacen a la supervivencia y al poder formar esa familia que entran dentro del paquete que es lo que conocemos desde Humano Puente como la infertilidad oculta, ¿no? Claro. No era un síntoma físico, pero sí me creaba situaciones que me alejaban completamente de eso, muy dolorosas, relaciones de pareja muy dolorosas. eh, bueno, he pasado por un montón de etapas y viendo, ¿no? Después del recorrido, cuando uno se empieza a conocer, porque es un camino de autoconocimiento, ahí me doy cuenta y me sigo dando cuenta, ¿no? Porque es infinito, Ujú. cómo desde siempre yo traigo este programa y veo cosas de mi adolescencia que no me había dado cuenta, de mi niña, inclusive cuando yo misma estuve en la panza de mi mamá, ¿no? Claro. Y por supuesto, mucho más atrás. Pero es que vine con ese programa a trascender, ¿no? Es muy fuerte. Entonces no podía ser de otra manera. Y es maravilloso cuando te vas descubriendo, cuando vas conociéndote y vas comprendiendo eso. Ah, ahora entiendo por qué no fue antes, ¿no? Ujú. Y, y el otro día también tomaba conciencia con mi compañero y le contaba y le decía, claro, yo a los 20 años, que es cuando decía, bueno, me gustaría ser madre y buscaba esa pareja ideal, ¿no? Ujú. Era otra Pamela, ¿no? Era otra Pamela a nivel salud, a nivel conciencia, por supuesto, a nivel de hábitos, ¿no? Porque lo Total. importante acá también, sí, lo importante a transmitir no es solamente
el camino recorrido, que por supuesto las historias que sané son muy fuertes, que después si quieren les cuento un poco, pero también el trabajo personal, ¿no? Desde ese cambiar ese aparente afuera, desde dónde me estaba relacionando, ¿no? Los movimientos que uno tiene que hacer acompañando el proceso, porque no solamente fue sanar desde la conciencia todos estos años y seguiremos sanando, sino el hacia dónde estoy yendo y el sentido de esa dirección, ¿no? ¿Qué es lo que voy haciendo en coherencia con eso, los movimientos? Yo tuve que romper mucho mi molde, salir de lugares que en su momento eran cómodos, la zona cómoda, que después sabemos, ¿no? Desde acá que es en realidad la zona del horror, porque te hace quedarte en ese molde antiguo que si vos querés evolucionar tenés que salir de ahí, y hablo de hábitos, hablo de vínculos, bueno, hasta de trabajos, ¿no? De un montón de cuestiones que uno tiene que hacer ese movimiento, no es solamente ir a consulta, ¿sí? Es un proceso en conjunto y tenés que ir acompañando con ese movimiento, ¿no? Y eso es lo que siempre trato de transmitir porque es muy importante eso. Es tan importante, ¿no? El camino que hacemos internamente, acompañados por nuestro consultor o consultora, como tan importante el llevarlo a la práctica. Yo siempre le digo a mis consultantes, si después de la consulta vos cerraste la puerta o la compu, ¿no? Y seguís la vida como antes, No, nada cambia. y no te parás a verte, no te digo todo el tiempo porque nosotros mismos que estamos, digamos, más cancheros, vamos a decir, tampoco nos vemos todo el tiempo, porque es imposible, nadie está iluminado, ¿no? Pero si no prestas atención, si no modificás, aunque sea cositas pequeñitas de todos los días, vas a llegar al mes, a la otra consulta y vas a decir, ay, no me pasó No pasó nada. nada, claro. Sí, total, es verdad. Eso, ir acompañando lo que vemos en la consulta con lo que tengo que hacer en el día a día, con cómo me manejo, qué hábitos tengo que modificar o bueno, hacia dónde estoy yendo, ¿no? Ir tomando conciencia, que a veces pasa que, bueno, no sé qué movimiento tengo que hacer, Sí, pero paso a claro. paso, porque eso también se aprende en el proceso de consulta, ¿no? A mí muchas veces mis consultantes me dicen, ay, es que no sé qué movimiento tengo que hacer. Bueno, tranquilo, tranquila, porque se te va a ir presentando también eso en tu universo y vos mismo después te vas a ir dando cuenta, ¿no? Y vas a ir sintiéndote cada vez más incómodo o más incómoda y vas ahí como que cae por su propio peso y ahí tenés que accionar, ¿no? Y hay movimientos que no son para nada cómodos ni fáciles. Yo tuve que hacer movimientos en mi vida muy disruptivos, muy grandes, romper muchos paradigmas bueno, que pertenecían a la vieja versión de Pame, que no iba con lo que yo quería lograr, ¿no? Y eso es infinito además, porque no es que ahora ya está, rompió el molde, sané, voy a ser mamá y listo. No, porque ahora resulta que tengo otra identidad, Más que ¿no? nunca. Porque, claro, porque ahora lo que se me despierta es un mundo nuevo, estoy viviendo otra identidad como mamá, como futura mamá, pero ya lo siento así, ya lo vivo así, todo mi universo se dio vuelta, se transformó, porque fue un trabajo difícil, digo yo, y maravilloso a la vez llegar hasta acá, porque cuando uno lo vive en conciencia y vas recibiendo toda esa abundancia, todos esos premios, atravesás por dolores grandes, por situaciones que son duras, que el inconsciente o uno mismo se crea, ¿no? Ahí delante para ver si en realidad vas a ir ahí. Muchas veces en este camino de todos estos años, muchas veces se me han presentado situaciones que yo misma me he creado, decir, uy, bueno, no, mejor me quedo como estaba, ¿no? Que a todos nos pasa. Sí. Y después te das cuenta que decís, no, yo voy a seguir porque yo lo puedo lograr y voy a atravesar todo eso y las cosas que se me presentan son justamente para ver si realmente estoy lista para pasar al otro lado, para cruzar ese puente, como decimos nosotros, ¿no? Y bueno, son desafíos grandes a veces, ¿no? Que a muchas personas también en este camino le pasa, ¿no? Que por eso decimos que es para valientes, pero Sí, realmente a veces vale. el mismo síntoma cuando lo empezamos a trabajar
es como que se agudiza y Mm. empieza como a sentir como que te va asfixiando, ¿no? Como que cada vez te deja como más apretadita, con cosa de que, bueno, a ver, decidite, ¿no? Es Sí, como que te está presionando a que des ese paso, o a que no lo des, pero que no te quedes ahí en el medio, Y a ¿no? veces, viste, que tenemos consultantes que consulta a consulta se van empoderando, ¿no? Y van sí, siendo ese valiente que queremos que sean, sí, ¿no? Y que quiero ser yo también. Sí, porque nos muestran nuestro propio reflejo ahí, ¿no? totalmente. Buenísimo. Contá un Sí, poquito Co- de qué cosas tuviste que romper, ¿no? Para dale, que las personas sí. sepan. Bueno, primero, primero yo llevo a Mano Puente por otros síntomas en principio, ¿no? Que me fue llevando hasta este síntoma. Hace 3 años y medio que empecé a trabajar este síntoma, pero en realidad yo llego por cuando muere mi mamá, Mm. eh, que mi mamá muere por un cáncer de útero, bueno, ahí ya nos empezamos a dar cuenta que está todo conectado, ¿no? Más allá de que vos por ahí venís por otra cosa, por otro dolor, después decís, claro, esto más esto, es todo el mismo universo, ¿no? Yo, Perfecto. yo tenía como 2 síntomas fuertes cuando conozco Humano Puente, que eran el dolor de cadera, sacro, Y lumbar, también también, ¿no? Sí, relacionado con lo mismo. sí, colaterales, porque bueno, por un vínculo que no estaba muy sano con mi hermano, que me dolía mucho, ahí empecé, ahí conozco Mano Puente. ¿Cuántos De- años tenías? También. y ahí fue en el 2019, más o menos, porque yo mi primera apertura la hice en el 2021, ya hace Ah, 4 años que soy consultora, pero empezó el camino antes, ¿sí? Cuando conozco que empecé a ir a una consulta, que antes era así como más espaciada en las consultas, ¿no? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo conociste Humano Puente? ¿Buscabas otras cosas? Sí. ¿Cómo fue? Yo, bueno, cuando en 2015 fallece mi mamá, que fue claro. el gran quiebre en mi vida, ¿no? El antes y el después, empecé a buscar una búsqueda así, necesitaba respuestas, digamos, ¿no? Entonces hice Reiki, soy reikista, de hecho, ya por supuesto no ejerzo, pero bueno, pasé por el mundo del Reiki, por el mundo del Estamos coaching igual. ontológico, claro, hice constelaciones, probé de todo. Y un día, un ser muy amoroso que quiero mucho, en un trabajo que yo tenía, me dice, ay, Pame, a vos te va a encantar esto, tenés que ir acá, que es una sesión de bio, me dice ella en ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí empecé, que era con una consultora de acá de Tandil, ¿Y que era de Humano Puente, de Pame, o Humano era de otra cosa? Puente. Sí, Ah, sí, de Humano Puente, pero era otro, cuando era el abordaje viejo, digamos, ¿no? sí, sí, Yo sí. ya había hecho, alguna vez había hecho decodificación biológica, porque antes de que mi mamá muera, yo había transitado la muerte muy cercana yo misma con un distrés pulmonar que tuve Mm, en terapia intensiva con temas pulmonares como un mes, entubada, o sea, ahí fue como que reviví, ¿sí? Ese fue el primer gran quiebre de mi vida, pero después de eso, que está todo conectada a la historia, aparece lo de mi mamá y bueno, y en 2 años muere, a partir de ahí 2 años y lo de ella fue muy rápido porque fue en 2 meses, desde que nos enteramos del cáncer hasta que muere. Y a partir de ahí yo empiezo mi búsqueda. Yo hasta ese momento era otra versión, ¿no? A claro. partir de ahí, cuando mi mamá ya no está más en este plano, a mí se me cae el mundo encima y empiezo a buscar hasta que eh, siempre me interesó, ¿no? Todas estas cosas. Yo de chica me preguntaba, bueno, ¿y qué pasará después de la muerte? Me preguntaba yo siempre. ¿Viste esas preguntas existenciales ¿y a dónde nos vamos después que morimos? Bueno, siempre tuve eso desde chica, me acuerdo. Eh, pero bueno, cuando llego acá y conozco esta consulta de Humano Puente, en la primera consulta ya me voló la cabeza. Claro. Al tiempo hice otra consulta, que no me acuerdo cuánto tiempo pasó en ese momento, hice otra consulta y yo ya estaba mucho mejor. Y la consultora me dice, vos tenés que llevarte este libro. Él me está jodiendo, ¿no? El primer libro de Pablo. Claro. No, no, sabes. Ese libro me dio vuelta la cabeza, me lo devoré. Ujú. Era antes de la pandemia y yo dije, yo quiero hacer esto. Encontré
lo que yo quiero, encontré las respuestas a todo, ¿no? Es como, wow, y ni siquiera había visto nada todavía, ¿no? Pero en 2 consultas y leyendo el libro, me cerró por todos lados. Así que bueno, empecé a averiguar, para hacer en ese momento eran los 3 días de jornada, esa charla que daba Pablo porque era presencial. Claro. Sí. Bueno, y a mí lo más cerca que me quedaba la próxima fecha, me acuerdo que era en Rosario, yo vivo en Tandil, o sea, era bastante lejos igual, pero bueno, dije, voy a viajar, voy a hacerlo. Me había organizado en el trabajo, pedido los días, todo en ese momento, ¿no? Yo tenía otro trabajo, y cuando me acomodo para poder hacerlo, viene la pandemia y pasan todo online, ¿no? Se suspendió entonces. Claro, se suspendió, fue justo ahí, no me acuerdo bien cómo fue, pero se suspendió, no lo pude hacer, y yo me acuerdo que en ese momento dije, uy, no, ¿y ahora cuándo lo voy a hacer? Yo quiero hacer esto, bueno, y empezó todo online, y para mí fue súper potenciador, porque pude hacer todo, inclusive cuando quise acordar ya estaba haciendo la apertura, y hice una apertura en 2021, en febrero, y la segunda en el mismo año, en julio, y ya entre la primera y la segunda yo ya estaba atendiendo consultas. Sí, yo tenía mi trabajo y atendía las 2 cosas. Después me busqué un trabajo. ¿En qué trabajabas? Trabajé de muchas cosas en comercio siempre. Cuando conozco Humano Puente, con esta amiga que me lo comparte, yo trabajaba en una tarjeta de crédito. Y después de ahí, como eso me llevaba muchas horas, me conseguí un trabajo de media jornada, que era de 4 horas, en un centro de estética, ¿sí? Que me acuerdo que se llama, todavía está Body Free, Cuerpo Libre, ¿no? Y ya venía con eso, el cuerpo libre desde afuera y yo sanando, queriendo sanar todo lo de adentro, sí. Y ese trabajo fue maravilloso porque yo mientras estaba ahí estuve haciendo todo lo de Humano Puente, seminarios, bueno, aperturas, todo lo que podía ir haciendo, y como eran 4 horas, me permitía a mí poder hacer consultas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me fui armando mi agenda y yo sabía que en algún momento me iba a ir. Y bueno, llegó un día que estuve como un año así, estando en ese trabajo y estando con las consultas, y atendía un montón ya, y llegaba a mi casa como a las 10 de la noche, y bueno, y a mí me encantaba, y un día mi compañero Marcos me dice, bueno, Pame, me parece que ya vas a tener que renunciar, porque siempre me lo creo ahí, a él como un espejo maravilloso, ¿no? Porque si vos querés, sí, si vos querés ser consultora y dedicarte a esto, me dice si viene más gente le vas a tener que decir que no, porque no tenés más tiempo, y eso no te puede pasar, me dice. Y yo dije, wow, tienes razón. Y yo tenía un miedo terrible, porque claro, a renunciar, siempre trabajo seguro, siempre me fui de un lugar a otro, era la primera vez, porque yo cuando hacía Reiki, coaching y todas las otras cosas que hacía, siempre las tuve como un hobby. Nunca me había dedicado de lleno a eso. Entonces yo tenía siempre mi trabajo seguro y mi hobby, que también era un trabajo, pero El sustento asegurado, claro. Y por otro, algo que me gusta, pero que por ahí no me reditúa o no es tan seguro, ¿no? Claro, y nunca había dado semejante salto, entonces yo estaba muerta de miedo y me lo creé a él que me decía, dale, 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 bueno, y me creé un montón de situaciones para salir de ese trabajo porque apareció otro trabajo que me llamaron y casi voy a otro, bueno, un montón de cosas que me impulsaron ahí a dar ese salto. Cuando renuncio, cuando digo que me voy a ir, por supuesto que nadie quería que me vaya, que me ofrecían de todo para que me quede, las resistencias, ¿no? Ahí siempre. Sí, y así todo confié en mí, en mi certeza, en todo lo que había descubierto todo ese tiempo sanando y todo lo que ya había cambiado mi vida. Claro. Y dije, no, es por acá, yo esta vez voy a dar el salto y bueno, no importa. Y di ese cambio, ese salto y fue exponencial, el crecimiento fue maravilloso, fue como mi universo me dijo, sí, muy bien, confiaste en vos, creíste en vos. Y a pesar del miedo, porque la verdad es que es importante decir esto, ¿no? Yo tenía
terror, Ay, sí. terror a que me vaya mal, a que se me vayan todos los consultantes, a qué voy a hacer, si después no tengo otro trabajo, ¿no? Porque claro, nunca había atravesado eso. Y así con miedo y todo pude dar ese salto y confié en mí y seguí. Y bueno, y a partir de ese momento, que ya hace unos cuantos años, me dedico exclusivamente a ser consultora y seguí profundizando en mi camino, ¿no? Y bueno, para ese momento yo ya vivía con mi pareja. Sí, Ajá. bien. Y bueno, y ahí, sí, creo que este síntoma empezó en todo el transcurso, ya no me acuerdo bien cómo fueron los tiempos, viste que perdemos la noción del tiempo, pero bueno, entre que empiezo a trabajar este síntoma y cambio y hago ese movimiento, que fue uno de los que digo, ¿no? Que fue re grande dar ese salto, yo ya estaba trabajando este síntoma que les cuento que no es infertilidad lo que yo empecé a trabajar, así como infertilidad como quiero ser mamá, ¿sí? No, porque aparte supongo que te habían, o sea, que había sido por el lado de la medicina, que te habían dicho que estaba todo bien, quizás, no sé. Claro, yo en realidad lo que empecé a notar cuando cuando formo esa pareja en un hogar, ¿no? Empecé a notar falta de deseo en la parte sexual, ¿sí? Ese es mi síntoma. Ese es mi síntoma inicial, que está embarcado, digamos, en una infertilidad oculta, porque claro, después lo fui comprendiendo, ¿no? Cuando o sea, es el acto sexual, la unión de esas dos personas es como procreamos, ¿no? Entonces se puede detonar un síntoma ahí cuando esa pareja se une para tener un hogar y tu inconsciente sabe que vas para el lado de la familia, o bueno, un montón de cuestiones. Bueno, y eso es lo que yo sentía, y se me empezaron a activar muchas memorias de abuso que nunca había visto, ¿sí? Muy fuertes, muy fuertes. Entonces empecé a trabajar ese síntoma como primero queriendo solucionar eso. Yo no estaba pensando en la maternidad, pero siempre fue algo que yo soñé, que yo quería, y bueno, esta era por primera vez una pareja más estable, por primera vez conviviendo, ¿no? Y se me activó todo eso. Así que empecé a trabajar ese síntoma, que me trajo un montón de transformación para mí y para mi pareja, que por supuesto sale de mí y lo estaba creando yo de esa manera, ¿no? Y que era Atravesé, para vos. sí, y atravesé muchas situaciones incómodas. En el principio, en muchos momentos casi me separo, la verdad siempre lo digo, porque claro, el síntoma te lleva a decir, bueno, no es por acá. Y eso no fue necesario porque se fue transformando, ¿no? Que esto es algo que yo siempre digo. Hay dos caminos, o la persona que está a tu lado se transforma junto con vos, cuando vos vas en un camino de evolución, o en algún momento va a dejar de estar ahí, en tu Va vida, ¿no? o Sí, deja de tener importancia para vos y entonces también se va. O sea, es así. total, Lo que no sabemos es qué va a pasar. O sea, no claro. estamos diciendo Y, que va a pasar esto. y esos momentos fueron fuertes porque sí atravesé en el principio de mi síntoma, hace mucho, atravesé situaciones de decir, che, pará, no, esto no va más. Y después me he dado cuenta que en realidad siempre me había pasado de lo mismo y que eran creaciones mías y que yo en realidad tenía que cambiar eso, más allá de ese aparente otro, si tenía que salir de mi vida o no, yo tenía que trabajar en lo que me estaba mostrando, ¿no? Y está Entonces, buenísimo porque, viste, como hablábamos antes, nos viene a buscar esa incomodidad, ¿no? Lo que aprieta. sí, Donde tengo que moverme Sí o sí. o eso se va a acomodar. De una forma u otra siempre se va a sí, acomodar. sí. Y pasé varias veces en el principio del ciclo, ¿no? Por esas situaciones de, bueno, armar mi valija directamente así. Hoy me río, pero fue muy fuerte y muy doloroso. Y después eso lo pude transformar y esa persona que es un ser maravilloso que amo, que hoy es el papá de mi bebé, se fue transformando tanto junto conmigo, tanto, que bueno, después él al poco tiempo empezó su ciclo de consultas, porque dice, yo también quiero ir a consulta, bueno, ya hace un montón ella que va a consulta, y bueno, todo se empezó a potenciar, ¿no? Pero hay algo acá que rescato y que me gusta decir, que yo un día me di cuenta, y es
algo que sigo sosteniendo, ¿no? Porque cuando uno se asume creador de su realidad, que es lo que aprendemos en este camino, vos sabés que no hay nada ni nadie que vaya a frenar tu evolución. Y yo, cuando atravesé todas esas crisis de pareja, sanando este síntoma maravilloso que me está trayendo tantos premios, tantos regalos, yo un día dije, no importa lo que pase, pero yo no negocio más mi evolución por nada ni nadie, ¿no? E inclusive se lo dije a él. Yo, hay cosas que sí me pongo en coherencia y hay cosas que hay que negociar también siempre en la pareja, bueno, muchas cosas también de la pareja, ¿no? Pero cuando vos entendés y te das cuenta que ese otro lo estás poniendo ahí para vos, con esos códigos perfectos para vos, y te podés decir a vos misma, no voy a negociar mi evolución por nada ni nadie, y lo sentís realmente, ¿no? Lo sentís en el cuerpo, en el alma, es como que no tenés más miedo y todo fluye. Y ese para mí fue un momento de la consulta, del ciclo de consultas muy transformador, que me pude dar cuenta, ¿no? Y que dije, bueno, si no es acá, será con otra persona que yo me cree, pero en realidad no es él, en realidad no es el otro, soy yo. Tengo que seguir sanando. Que en realidad cuando vos te asumís, cuando vos te pones en ese lugar, en ese punto de creadora de tu universo, lo que estás haciendo es valorarte, ¿no? Es priorizarte, que parece una cosa tan obvia y sin embargo, la mayoría de las personas no nos priorizamos en la vida común y corriente, ¿no? Después cuando entramos en este camino tratamos de ir cada vez valorándonos más y priorizándonos más, igual cuesta muchas veces en algunos aspectos, pero es simplemente eso, es decir, che, esta es mi vida, valgo y la quiero vivir de la mejor manera, con la mayor plenitud posible. Entonces, por eso no negocio, ¿no? Por eso me planto ahí y no quiero transar con algo que no sea para mi evolución, como bien lo decís vos. Por eso, como decimos, es de valiente, ¿no? Es de valiente. Porque venimos de esas creencias, de esas memorias que nos arrastran, ¿no? Que no nos dejan seguir porque siempre estamos en el afuera. Sí, para no totalmente. para no ser el malo, para no ser el que abandona, ¿no? El que se queja, bueno, Claro. en fin. Sí, totalmente. Qué hermoso todo lo que estás contando, Pame. Qué Sí. lindo, qué rico para la gente que escucha. Sí. Mucha transformación, sí, mucha transformación y bueno, y a veces el camino sí se pone cuesta arriba y después también te va trayendo premios, te va trayendo regalos, porque a medida que iba pasando todo esto, yo empecé a crecer y crecer como consultora, amando lo que hago, ¿no? Entonces siempre apasionada de esto dije, no, tengo que seguir y esa certeza me la mostraban cada uno de mis consultantes con sus propios procesos y yo misma en mi proceso, entonces siempre seguir, y después empezamos a hacer movimientos más fuertes, empecé a hacer movimientos más fuertes en mi alrededor, en mi entorno, en mis vínculos, salí de manadas, que me costó mucho, de vínculos de años, y después me di cuenta, ¿no? Claro, yo tenía manadas y vínculos donde cuando mirás ese universo, ¿no? Porque como es adentro es afuera, todas esas personas, todas esas amigas habían tenido hijos, pero la habían pasado muy mal, se habían separado, todos padres ausentes, ¿no? Después, Perfecto. sí, después que atravesás eso y podés salir de ahí, lo podés ver más claro también, decís, claro, y yo pude romper ese molde y decirme a mí, no, vos podés hacerlo diferente, vos podés crear otra realidad, ¿no? Y más de la historia que vengo, de mi mamá, de mi papá, también padres separados, bueno, mucho sufrimiento y muchas cosas que tienen que ver con la infertilidad y con la parte sexual, porque en realidad primero es ese síntoma, ¿no? El que me trae hasta acá, que me pude dar cuenta, por ejemplo, frases como en mi adolescencia, ¿no? Mi mamá me decía que esas frases, viste, que te quedan como grabadas como patente. Mi mamá me decía, no vayas a venir embarazada porque te vas a cagar la vida, literal, que me decía así, ¿no? Con la palabra, pero me decía así. Y yo después cuando lo vi, cuando me vi ahí con, ¿no? 15, 16, 17 años, digo, claro, como para quedar embarazada, ¿no? Como para tener deseo sexual, ¿no? Claro.
claro, era una sexualidad totalmente trunca, mal vista, Ujú. muy mal vista. Mi mamá era la quinta hija mujer eh, de mi abuela y mi abuelo, ¿no? Y fue la única que se separó, que pudo romper ese molde. Mira, Y, y bueno, y que tuvo un montón de parejas después de mi papá, después de esa separación, y fue muy juzgada por eso, ¿no? claro. Y yo lo viví, yo era adolescente en ese momento, ¿no? Entonces, claro, era re mal vista por tener novios nuevos, bueno, disfrutar, volver a hacer su vida, todo eso estaba ahí. Sí, Eh, sí, sí. Es sí, un perfecto. montón. Es perfecto para todo lo que estabas viviendo, para todo lo que Sí, pasaste. Y, y esto de ser mal visto es tan fuerte porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos ahí en ese, ¿no? Que hay una identidad inconsciente que nos está manejando y no nos damos cuenta que es por eso y pensamos que, no sé, que es por otras cosas, ponemos sí, excusas, pero no, es... Y cuando lo empezamos a buscar en el simbolismo, ¿no? Del nombre, del santoral, Y ¿no? ahí te Cuando das cuenta sí, con qué empezamos a buscar estás. sí, todo. total. Sí, sí. Y después, bueno, las situaciones que me fui creando después de esa adolescencia y todo fue que todas las parejas que yo he tenido, todos los novios que he tenido antes, después me daba cuenta, ¿no? Cuando conozco este camino, en realidad puedo ver hacia atrás y ver todos esos códigos. En el momento no sabía. Yo en ese Claro, momento, cuando antes de Bueno Puente y en esa adolescencia y en esos 20 y pico de años, era, siempre me pasa lo mismo, son todos iguales, otra vez la misma historia, ¿no? Repetí cantidad de veces lo mismo y después me di cuenta y digo, claro, todas las parejas que yo había tenido hasta ese momento, después que se separaban de mí o nos peleábamos, automáticamente eran padres. Eso pude ver. Era como, todos tienen hijos con todos menos conmigo, ¿no? Como, claro. era muy, me está jodiendo, porque todos tuvieron hijos después de una relación conmigo, y conmigo nunca llegábamos a un compromiso, nunca podía dar ese paso, Ujú. ¿no? Me he creado hasta una situación grande y dolorosa donde una pareja me engaña dejando embarazada a otra persona. O sea, Claro, a ese nivel, ¿no? Como que eso fue lo máximo, decir, bueno, listo, es qué, demasiado, ¿no? qué cuestión. Eh, y todo eso hoy lo veo y digo, qué lógico, ¿no? Porque yo no podía estar en ese lugar. ¿Y por qué no podía? Y ahí viene la parte más de fondo, ¿no? Porque yo vengo a nacer en un útero donde mi mamá, primero, antes de mí, había tenido un embarazo que en el quinto mes perdió a mi hermana, sí, un embarazo muy avanzado, Ujú. eh, y con mucho dolor, ¿no? Con mucho dolor, con mucho enojo, y después de eso enseguida queda embarazada de mí. Claro, Así que bueno, ya ahí hay un código grande, y claro. sí, cuando yo tengo 2 añitos, mi mamá tiene el parto de mi hermano, mi Ujú. hermano menor, y en ese parto mi mamá casi muere desangrada, ¿no? Wow. Y yo tenía 2 añitos, sí. Y bueno, y toda la historia tiene que ver con lo que después desencadena la muerte de mi mamá en ese cáncer de útero, ¿no? Porque por supuesto que ella tiene el cáncer de útero a los 48, empieza a los 48, eh, perdón, a los 48 pasa esto de que casi me muero yo. Y a los Mm. 50 mi mamá tiene el cáncer que muere ahí nomás cuando cumpliendo los 51. Ujú. Y a los 24, la mitad de la edad de que casi me muero yo, que mi mamá la pasó muy mal, es el parto de mi hermano. A los 24 mi mamá nace mi hermano, ¿no? Entonces Claro. está todo conectado ahí, toda esa línea de tiempo, acá nomás cortita, ¿no? Sí, Habla de sí. toda esa infertilidad y además de una madre sola, Claro. de una madre que tuvo que hacerse cargo de sus hijos sola porque se separaron y bueno, y mi papá fue en ese momento muy ausente, ¿no? Mi mamá era la que hacía de padre y madre. Entonces, claro, yo no podía crear nunca una pareja que yo lo pueda ver como padre de mis hijos porque no lo había tenido, porque Claro. había crecido con una mamá que hacía todo, que era de madre y padre, pero como es madre y padre, no puede ser 100% mamá.
Entonces muchas veces fue esa mala madre, entre comillas, ¿no? Juzgada y Exacto. bueno, y todas esas historias, claro. Qué Y esto del padre, sí, y esto del padre es muy lógico porque están todo en mi transgeneracional, todos estos padres que nos tuvieron, que abandonaron, que se fueron, que se murieron, todas esas historias. Y entonces cuando yo quedo embarazada, que en realidad pasaron un montón de cosas antes, ¿no? Primero decidimos mudarnos a otra casa con mi pareja, que fue maravilloso porque vivimos en una casa más linda, en las sierras, bueno, hermoso, pero donde nos mudamos empezaron a pasar cosas, porque claro, nos mudamos y empezamos ya muchos síntomas trabajado y sanado y empezamos con la idea de familia, de decir, bueno, nos mudamos y él me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a tener un hijo? ¿No? Ahí me propone. Y yo empecé, ¿qué? ¿Ya? Y salí corriendo al principio. Y cuando me decidí, empezaron a pasar cosas. Yo tenía mucho miedo y empezaron a pasar cosas en la realidad y cosas en nosotros, ¿no? En la realidad, por ejemplo, de la casa, que nos creamos situaciones de agua de las que te puedas imaginar, todos los caños rotos de un lavarropa. Es un lugar donde además no hay agua corriente, porque vivimos en la sierra literal, ¿no? Que tiene una lógica, por supuesto que entendí por qué nos vinimos a vivir acá y es perfecto, y en este lugar es concebido Rafael, ¿no? Pero todos los temas de agua que se puedan imaginar, y también nos creamos muchas situaciones fuertes en cosas personales, por ejemplo, de mi pareja, donde nos tambaleó bastante todo, no la pareja, sino la decisión que hemos tomado de ser padres. Ajá. Y en situaciones que, bueno, no las voy a decir porque son temas de él, pero situaciones en las que nos replanteamos en un momento, che, pará, ¿y si esperamos? ¿No? Claro. Atravesamos eso y automáticamente, gracias a estar en conciencia en este camino, dije, no, vamos para adelante, nada nos va a ganar, y él igual conmigo, ¿no? Porque ya está en otra conciencia, vamos a hacerlo igual, y bueno, y esa es la parte valiente, ¿no? De que te vienen a buscar cosas que te sacuden la estantería, te sacuden tu universo, que vos decís, bueno, no, mejor no soy madre. Claro. Mejor vamos a esperar, no esperar, ya esperé 20 años, o sea, no. Y cuando vos al universo le podés retrucar eso, ¿no? Y vas igual, el universo te responde, porque sinceramente, sí, te responde porque yo sinceramente pensé que íbamos a tardar mucho más desde que nos decidimos y empezamos y todo, y cuando sucedió, ¡ay! Estoy embarazada, es como... ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! Sí, me encanta todo lo sí, me encanta la muchas perfección, ¿no? La perfección de todos los síntomas, como todo el cáncer de tu mamá, que tiene que ver con el parto, que tiene que ver con lo que le pasó, con haberse quedado sola, todo eso. ¿Y la bomba más arriba la encontraste también? Sí, la bomba la encontré, que ya le he contado y es muy fuerte. Hay muchas bombas, ¿sí? Porque todas mis ancestras tienen temas en los partos y con los hijos, pero hay dos principalmente del Rorexin rama materna. Ajá. Que descubrí, que fue maravilloso porque eran historias que yo no sabía. Mirá, yo tengo el árbol armado, una parte de la rama materna, hasta el año 1500 conseguí. Buenísimo. Y eso lo conseguí mientras hacía mi ciclo, ¿no? Fueron apareciendo datos que me fui creando, que el tío tal, que el que queda vivo allá tiene justo el sobrino armó el árbol, y bueno, cosas así que vos decís, wow, me lo estoy creando porque esto no existía. Soy la primera que tiene toda esta información en todo mi clan, es maravilloso. Y bueno, llegamos a una historia de una tatarabuela de la cual yo soy yacente por fecha, y que su marido es yacente también de mi pareja, ¿no? Como estamos muy relacionados. Claro. O sea, vienen a representar ese matrimonio. Total. Y ella muere a los 45 años, tuvo 12 hijos,
12 Claro. hijos, el uno con síndrome de Down, que Ujú. era Lorenzo, que bueno, para los que conocen y saben que yo atendí el caso de Lolo, de Lorenzo, Genial. bueno, eso lo descubrí ahí también, ¿no? Claro, si yo soy esa madre con ese hijo, con ese problema, y acá estoy creando esta consultante, bueno, eso es más profundo, ¿no? De nosotros los consultores que vemos todo ahí, pero fue perfecto. Lorenzo era el hijo número 10 y el hijo número 12 era Hipólito, mi bisabuelo. Y Ajá. cuando Hipólito tiene 5 años, su mamá, Agustina Antonia, muere por un tema del útero, ¿sí? Ajá. Entonces dejó a un montón de hijos chiquitos y ahí esa historia fue muy fuerte. Claro. Simultáneo de eso, empecé a crearme cosas en mi realidad que me hicieron descubrir esta otra historia que no había visto, que es la de las María Mercedes. Mi mamá era María Mercedes, Ajá. eh, que nació el 7 de junio, ahora cumpliría años el sábado, y bueno, yo el 30 de mayo, entonces soy María Mercedes también, ¿no? Sí. Eh, y bueno, ese año, el año pasado, sí, en 2024, que decidimos mudarnos a este lugar con todos esos temas de agua que le digo, Sí. automáticamente también Marcos me invita a ir a natación juntos. Me dice, ¿por qué no vamos a aprender a nadar juntos? Vamos. Ay, dije yo, wow, qué bueno. Y maravillada de la pareja además que estaba creando, que estoy creando, porque nunca había compartido con una pareja, ¿no? Hasta ir a nadar juntos, no sé, muy hermoso. Pero claro, todo tenía una lógica, ¿no? Porque había una historia de ahogamiento, literal. Ah, mirá. Encontré a una tía abuela, María Mercedes, Y aparte eh, Marcos y María Mercedes, o sea, Claro, también, ¿no? sí, Marcos, mi claro. hermano es Martín, bueno, todo mi universo es Mar. Sí, sí. El mío Eh, también, sí, sí, casi. es perfecto. Y, y bueno, además, bueno, Marcos nació el 25 de diciembre, que es, bueno, el nacimiento, el niño Jesús, ¿no? La Navidad. Bueno, reconectados, por supuesto. Venimos a trascender esto juntos, ¿no? Él tiene las mismas historias que yo en el clan. Él tuvo una tía, María Mercedes, que murió dejando 2 hijos chiquitos. Claro. Eh, es perfecto. Bueno, y esta tía bisabuela mía, tía abuela de mi mamá, Claro. muere en una inundación en el año 51 en Tandil, con 27 años, dejando Wow. a dos hijos chiquitos, un nene de 6 y una bebé de 20 meses, ¿sí? Qué bomba. Sí, una Tremendo. bomba. Ella nació el 25 de mayo. Mirá. Eh, Muy la cerca. inundación, sí, la inundación fue el 27 de noviembre. Todo esto porque yo empecé a investigar y empecé a averiguar y empecé a Claro. descubrir cosas y me encontré con ancestros y con ancestras que están vivas y que me contaron la historia, que tengo el honor de conocer, ¿no? Y pude recibir todos estos datos. Todo eso pasó el año pasado, cuando empezamos a nadar juntos y nos mudamos acá, que estamos arriba de la sierra, cosa de que no nos llegue el agua, ¿no? Es muy Claro. lógico. Genial. Qué Es perfecto, qué lindo. perfecto. Me Y encanta. cuando, em, cuando llego a ese Rorixins, que fue muy profundo, fue muy fuerte, fue tremendo, yo Ujú. estaba con Marcos de vacaciones en el Bolsón, me acuerdo. Y como Ajá. siempre fui muy constante con mi consulta, yo le dije a mi consultor, que es Rodri, no importa, yo voy Ajá. a estar de vacaciones, yo quiero mi Rorixin igual, lo hago Claro. ahí donde esté. Ahí Y me está. acuerdo que fue Desde, ese Rorixin, desde las tierras, desde los cerros de ahí. sí, que después se incendió Hermoso. todo a los pocos tiempos, bueno, fue todo muy perfecto. Sí, Claro. pero lo cuento porque fue muy significativo. Yo estaba en el Bolsón, con ya El también. mar, ¿no? El Claro. agua y Y el el Sí, fuego. fuego. Y todo. estás relacionada con Juana de Arco también vos. Total, 30 de mayo, Juana de Arco, sí, sí. Eh, y mi papá es Juan Carlos, como vos, Juan. Sí. Bueno, y entonces ese Rorixin fue re fuerte, donde pude ir a esa escena donde esta tía bisabuela mía se ahoga intentando salvar a esos hijos, que los salva, ¿sí? Claro, Pero se ahoga ella, claro. claro, ¿por qué? Porque su esposo Ramón
que bueno, acá No, hay un montón de Ramón, cosas por con Ramón. Sí, porque hace poco descubrí que Ramón nació el 9 de abril y yo el 11 de abril estaba ahí en la conferencia de Ramón, ¿no? Qué va. Wow, no, sí, todo así es, todo así. Bueno, ese Ramón no estaba ahí presente, no estaba ahí con ella en esa inundación, es ese padre que no está, claro, ¿no? Y la escena es muy fuerte porque ella literalmente se ahoga, está como arriba de un techo sosteniendo a esos dos hijos y ella tiene la chapa como acá en el abdomen y termina como muriendo desangrada y ahogada, ¿no? inspiración, tremendo. Che. Fue súper fuerte y después de ahí vamos a pasear ese día en el Bolsón y vamos a un lugar que se llama Mallín Ahogado, el Mallín Ah, Ahogado. Y wow, mirá dónde estamos, bueno. Y después fuimos a otro lago y yo me tiré en esas aguas heladas que me costaba un montón porque yo siempre quería tirarme en las aguas heladas del sur porque es algo hermoso, pero me costaba un montón dar ese salto. Y dije, no, no, hoy me tengo que tirar, y me acuerdo que me tiré y gritaba y agradecía por todas mis ancestras, ¿no? Que esta vez estaba sanando y liberando todo eso, fue muy fuerte eso. me Y imagino. después de esas vacaciones, sí, que pasaron muchas cosas, volvimos y bueno, después de eso, yo quedo embarazada y yo me entero de mi embarazo muy, muy rápido, me entero, ¿no? Entonces, cuando me enteré, era como que estaba, no sé, de 15 días, me enteré el 5 de marzo y el 6 o el 7 de marzo es la inundación grande, grande, grande en Bahía Blanca. Mirá, claro. Fue tremendo porque quien lo ve desde estos códigos, ¿no? Sabe Sí, que es una creación creación, perfecta. claro. Sí, y fue muy fuerte porque yo dije, wow, esta era la bomba, ¿no? O sea, Claro. hay muchas bombas de infertilidad, pero yo llegué a esa bomba que fue la clave, ¿no? Ujú. Para, para que este bebé llegue y que estaba tan conectada en mi historia, porque yo cuando tuve ese tema de pulmón, que casi me muero, yo tenía agua en el pulmón. Cuando Ah, tremendo. Claro, cuando mi mamá muere del cáncer, fue muy fuerte cuando yo leo el certificado de función, que si bien fue un cáncer de útero, en realidad, de útero y peritoneo, que ella tenía el abdomen lleno de líquido, ¿no? Protegiendo a esos hijos que no pudo proteger. O sea, los protegió, pero ella muere. Entonces, ese es el mensaje grande que trae. Además, tenía 27 años y yo cuando me dio lo del pulmón tenía 26. Em, Ja, Sí, es perfecto todos los ciclos, todo, todo, todo. Y mi mamá, cuando me dan el certificado de función, que después lo entiendo, ¿no? Muchos años después con todo esto, decía que literalmente los líquidos tumorales la habían llenado, se había ahogado por dentro. como una Así fue, como una igual. inundación. Entonces, claro, ¿cómo yo no me voy a vivir acá? ¿Cómo no voy a querer saber nadar, ¿no? Crearme todas estas cosas. Exacto. Eh, y ahí, después de eso se dio todo, y después, por supuesto, de movimientos y de trabajar mucho en mí, que siempre lo cuento también, ¿no? Tuve el honor de ser acompañada por Pablo, también en una de sus mentorías, Qué y bueno. ahí pude ver cosas de mi realidad que también tenía que cambiar, que me daban mucho miedo. Porque en realidad, más allá de sanar esa parte ancestral, por supuesto que es muy fuerte y que, por supuesto que me estaba evitando ser mamá, Ujú. yo tenía mucho miedo y yo misma me ponía resistencias. No decía, bueno, no, todavía no, bueno, primero quiero hacer esto, otro seminario, ir a Costa Esmeralda, siempre tenía una Una excusa para, distracción para no dar ese paso. claro. Y, y me acuerdo que ahí de la mano de Pablo descubrí un montón de cosas y descubrí como un hijo, como lo conté también en el Congreso, ¿no? Él me dijo esta frase que para mí fue potenciadora. Me dijo, Pame, un hijo Exacto. es un cohete que te potencia y yo el miedo mío era, no, que si soy madre no voy a poder seguir con mi profesión, siendo consultora y ahora que voy tan bien y todo mi camino, ¿no? Esas dos cosas como que no podían estar unidas, ¿no? Porque por supuesto es la historia de mi mamá, que se tuvo que sacrificar y trabajar como 20 horas para poder
mantenernos y entonces no podía disfrutar de nosotros porque estaba sola. Ujú. Bueno, y un montón de historias, ¿no? Y eso lo estoy ya viviendo totalmente distinto, súper disfrutando, Qué Qué lindo, qué lindo. lindo. pudiendo hacer esto que amo hacer y bueno, y gestar vida en conciencia. Y por supuesto que todo después va a cambiar porque es así, es una vida y vendrá lo que vendrá, pero ya Y estoy parada aparte, desde otro lugar. el lugar, el orden de las prioridades cambia Sí, totalmente, y la prioridad va a ser Rafael en todo, Totalmente. ¿no? sí, sí, Pero, ¿y vos seguís atendiendo? O sí, sea, ¿vos estás siendo sí. consultante? Sí. Sí, yo sigo atendiendo todos los días, como siempre, súper bien. Mis consultantes además son un amor, que hay varios acá que los amo, eh, Sí, me porque encanta. sí, inclusive esto me trajo, ¿no? Que después de comprender eso junto a Pablo, me empezaron a llegar consultantes nuevos, que ya casi que no tengo lugar. Sí, Consultantes me nuevos, encanta. sí, consultantes nuevos y hasta colegas, ¿no? Porque vieron este proceso Claro. mío de sanación y rompiendo juicios míos. Esto fue para mi sorpresa otro premio, ¿no? Porque yo digo, bueno, pero si estoy embarazada, ¿quién va a venir? Porque ¿quién va a venir a atenderse conmigo? Y resulta que me empezaron a elegir porque yo sané esto, ¿no? Y para mí es un honor porque yo pude romper ahí con esos juicios de decir, no importa, porque es obvio que en algún momento yo voy a ir a parir y bueno, y me van a tener que esperar un poquito, pero ese miedo que yo tenía y todo eso, nada, me están demostrando esos espejos míos que son mis consultantes Qué que no hermoso. importa eso, que va mucho más allá, ¿no? Que vos podés hacer todo y que vos podés sanar y cuando lo haces en coherencia y en conciencia todo va bien. Así que eso ya no es un miedo para mí, estoy con la certeza de eso y súper bien poder disfrutar, ¿no? De eso que hacemos y bueno, y sanar en cada consulta, porque yo digo, yo sano junto a ellos. Es Sí, Claro. maravilloso. totalmente. Sí. Pame, Y, se te ve Sí. hermosa, se sí, te ve radiante. y no Ay, solo disfrutar y disfrutarte, ¿no? Disfrutarte. Y sí, disfrutar con Y tu pareja. sabes que con Marco y cada palabra, cada acción, ¿no? Cómo repercute en esa semillita que está creciendo, ¿no? Ay, qué sí, lindo. sí, Es sí. hermoso, Pame. Es Qué hermoso. La verdad hermoso. que Qué Gracias, lindo. qué lindo. Gracias. Muy eh, feliz. Hay mucho un más para placer. contar, pero bueno, en resumidas es un poco eso, Vamos a pero es seguir, maravilloso. vamos a seguir en otro capítulo con Rafael. Ya con Rafael en tus brazos Sí, vamos a seguir con la segunda parte. Qué lindo, Pame. La verdad que, nada, para nosotros es un honor que cuentes tu Sí, historia. A tanta gente sí, le puede llegar a servir sí, esto, ¿no? sí, Tantas, estoy atendiendo dos o tres chicas también que están ahí con el tema de la infertilidad. Bueno, en el caso que yo estoy atendiendo tienen, digamos, diagnóstico, ¿no? Pero es tan importante esto, ¿no? El saber que es un proceso, que no es magia, que no es que hoy voy a consulta y mañana voy a quedar embarazada, que puede pasar, de hecho ha pasado, sí. ¿no? Hay un caso de libro, hay varios, muchos y todos son lindos, pero digo, el mío, el primero, fue así, fue una sola sí, consulta y ¡pum! Quedó embarazada, qué ¿no? lindo. Pero que no pierdan nunca la esperanza y Sí, que sepan que todo se puede trabajar, que todo, no solo la infertilidad, todos los síntomas son sanables, todo. Y que ¿no? es creer en uno, ¿no? Creer en uno, Sí, siempre. Confiar, insistir, insistir, y como vos decís, ¿no? Plantearse esto de ser prioridad y no negociar, sí. no No negociar negociar las para cosas que son Eso. importantes. Lo que me trajo es eso es lo más importante. Yo aprendí a amarme y a elegirme como nunca. Entonces todo mi universo me lo multiplicó a ese amor, ¿no? En mi pareja transformada, ahora en Rafael, en esta familia. Eso es lo más importante. Y es verdad esto de la infertilidad y cómo llega, porque yo primero empecé a ver esos puentecitos en mis consultantes. Antes Claro, Claro. de yo sanar, empecé a crearme consultantes que quedaban embarazadas, ¿no? Esos procesos. sí, Y sí, me sí. iba acercando inconscientemente a eso. Pero antes no me pasaba, ¿no? Y el año pasado o el anteaño ya empezaron a aparecer esos puentecitos, ¿no? Cómo te va mostrando tu universo que vas bien, que vas por ahí. Claro. Es Claro. hermoso. Es Es muy hermoso, maravilloso. la verdad que Sí, es perfecto, ¿no?
y todo esto es muy resonante con nosotros, que no somos padres, pero somos Somos padres. padres. Pero digo, en este momento estamos con esta emoción de ser abuelos, que también todas las historias que hemos venido trabajando ambos, ¿no? Desde Sí. nuestros dos árboles, y nada, que dio por resultado esto de ser abuelos y es maravilloso. Qué lindo. Así que bueno, hermosa, se nos fue Qué Gracias. la hora. lindo, qué Se nos lindo, fue la la verdad que hora. Gracias sí. gracias a Río también, porque además me acuerdo que yo estaba en el encuentro de mar de Costa Esmeralda, que hablé mucho en ese encuentro de esto, porque todavía estaba ahí con esos miedos, y fue un instante semilla, y en ese momento estaba naciendo Río, me recuerdo, así que ¿Y perfecto. para cuándo es la fecha de Rafael? 1 de noviembre. Mira, Mira. es la fecha que tenía Río. Sí. 1 de noviembre. Lo que pasa es que se adelantó y nació el Claro. 24 de octubre, pero era el 1 de noviembre. Claro, Sí. qué lindo. Claro, que me acuerdo que ustedes no pudieron ir por eso. Sí, sí, perfecto. Es Exacto. maravilloso. ¿Viste? Qué lindo. Un beso a Río y a ustedes. Gracias por este espacio maravilloso. Los quiero mucho. Gracias, gracias a todos. Te amamos, Pame. Un Te abrazo amamos grandote. mucho y ya nos vamos a Yo también. encontrar Sí. para abrazarnos personalmente, como lo hicimos ahí Sí. en la presentación de Ramón, pero Sí. ya con tu bebé. Ay, Abrazos, sí, qué lindo. abrazos a Marco Abrazos a y Marco besitos también. a Rafael. Gracias, beso enorme y gracias, gracias. Y si podés ponerme como colaboradora, así me queda. Gracias. Sí, te pongo. Gracias a Gracias todos a los que todos. nos acompañaron y los que nos Besitos. van a ver. Gracias a Así que todos. beso grande. Chao, Chao, chao. hermosa. Te Gracias. amamos. Chao.